Hola gente, para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Edra Sepúlveda, soy activista profesional por los derechos de los animales hace 15 años y actualmente me encuentro viviendo y trabajando en un proyecto de conservación con énfasis en derechos animales en la Amazonía peruana. Esto es muy cercano a la frontera con Brasil y Colombia. Me encuentro bastante alejado en realidad de lo que es la vida citadina, a pesar de que muchas veces me encuentro acá en la ciudad de Iquitos, que es una de las ciudades más grandes del mundo sin conexión terrestre. Para poder llegar aquí, nosotros tenemos que directamente venir o por agua, por el río Amazonas, o por aire. Así que me encuentro en una situación bastante privilegiada para poder hablar sobre la situación de los animales en la Amazonía. Eh, esta charla yo la he presentado varias veces para congresos internacionales o para conferencias internacionales donde se habla de la situación de los animales desde una mirada antiespecista, debido a que la gran mayoría de las miradas que tratan este tema no consideran a los animales como sujetos conscientes dignos de consideración moral, sino como recursos críticos, como parte de un ecosistema, pero no se hace esa diferenciación que es tan importante, poder diferenciar quiénes son sujetos con intereses, quiénes tienen centralización nerviosa, quiénes sienten, quiénes son conscientes de los demás seres vivos que no son no son parte de estas características, los que no pueden sufrir. Esto no es para poder generar una jerarquía de importancia entre los animales, sino para poder diferenciar el objeto en cuestión del que vamos a hablar. Vamos a hablar de los animales desde una mirada científica, entendida que los animales son sujetos con intereses que deberían ser respetados. Si es que nosotros, obviamente, consideramos que nuestra ética, nuestros códigos morales deben estar basados en evidencia. Por lo menos la evidencia concluyente respecto a la calidad moral de los animales es que mamíferos, aves, reptiles y peces poseen todos los elementos neuroanatómicos para ser considerados conscientes. Entonces, partiendo de esta premisa base, quiero poder mostrarles un poco la información que yo he recopilado de los animales en la Amazonía y la situación real que ellos están viviendo. Bueno, a ver. Bueno, la imagen que ustedes ven aquí en este momento es justamente imágenes reales de caza de animales silvestres en la Amazonía. Caza no regulada, completamente ilegal, y que de hecho muchas veces está en parte protegida por la cultura general. Nosotros podemos ir a cualquiera de los mercados acá en la Amazonía y nos vamos a encontrar muchísima carne de monte. De hecho, carne completamente ilegal que a vista y paciencia de las autoridades se sigue vendiendo. De hecho, se promociona muchísimo en el turismo este tipo de carne. Pero vamos a tratar de ahondar un poco más en este tema. Uno de los elementos centrales es que el tráfico de animales, el tráfico de animales vivos como de sus partes, es un negocio sumamente lucrativo. De hecho, todos sabemos que es un negocio ilegal, pero muy pocas personas entienden que el nivel de lucro que tiene esta industria ilegal es bastante similar a la industria de la droga acá en la Amazonía. Esto quiere decir de que los traficantes de animales se enriquecen a tal punto como se enriquecen los traficantes de droga. Algo que nos podría empezar a lanzar luces respecto a por qué es tan difícil erradicar este problema. Los involucrados en estas redes van desde cazadores locales a funcionarios públicos, ONGs, prestadores de servicios turísticos, eh, organismos de control e investigación. No en el sentido de que todos estos en igual manera están vinculados, pero existe una red muy, muy grande de concesiones a la ley, de hacer vista gorda a ciertos criterios en los que se ven involucrados transversalmente todos los entes que deberían en parte también ser parte de la solución, pero que en la realidad no ocurre así. Nosotros vemos en realidad una laxitud sumamente grande respecto a cumplir la ley, que de hecho es bastante incompleta sobre la protección de los animales, pero ni aún así. Por consecuencia, los involucrados los podemos encontrar en todo tipo de esferas. El otro de los problemas es que las instituciones que están encargadas de aplicar la ley no cuentan con el financiamiento y herramientas suficientes para realizar su labor. De hecho, hay muchos funcionarios, muchos organismos, muchas instituciones que tratan de hacer un trabajo muy, muy honrado, pero la falta de financiamiento hace que esto sea muy difícil. No existen, además, los centros de reintroducción de animales silvestres suficientes. Un buen porcentaje de los centros de rescate, entre comillas,
trabajan igualmente como zoocriaderos. Una parte del sostenimiento o el mantenimiento de la especie en peligro de extinción implica, por desgracia, la reproducción forzosa y la concesión de que esta reproducción se dé también en un aspecto lucrativo. De hecho, hay proyectos de especies silvestres que están domesticándose para poder entrar en el mercado, entre comillas, regulado de la producción de carne animal. Por consecuencia, cuando muchos de estos animales que son requisados del tráfico tienen que ser llevados a centros de rescate, no llegan a los centros de rescate indicados. Y de hecho, muchos de estos no tienen los protocolos necesarios para poder reintroducir animales. Nosotros podemos ver cuando venimos por la región de Loreto en Perú, existen muchísimos tours que promocionan acercamiento a animales en centros de rescate. Algo completamente absurdo y contraproducente, ya que todos los animales que han sido requisados del tráfico y que tienen contacto directo con seres humanos, de partida se exponen a muchas enfermedades para las que ellos no son resistentes, principalmente los primates, que es muy fácil que desarrollen enfermedades respiratorias sumamente graves, ellos no saben expectorar los flemas y en una situación como pandemia es doble de esta pandemia, enfermedad respiratoria, es doblemente grave. Por consecuencia, muchos de estos centros de rescate que tratan de buena, mediana o pésima manera a los animales, dependiendo de cuán formales sean, no cumplen con los requerimientos básicos que deberían tener para que estos animales sean preparados para reintroducirse al bosque. Por consecuencia, el trabajo de requisarlos y luego reintroducirlos, la gran mayoría de las veces se ve obstaculizado por problemas que deberían ser obvios, pero que nuevamente la laxitud de la ley los permite. Eh, Otro de los factores que muchas veces nosotros no consideramos y que afecta muchísimo a los animales es que está en aumento el turismo que implica muerte de animales. Muchos de los proyectos ecológicos incluyen caza y pesca como atractivo turístico. Muchas personas podrían decir, claro, es una actividad ecológica que no tiene un impacto muy grande, pero si nosotros estamos hablando justamente de poder ampliar nuestro círculo de consideración moral, reconocer lo que plantea la evidencia respecto a la conciencia de los demás animales, no tiene ningún sentido que nosotros planteemos como actividad turística, de recreo, de entretención, la agresión a animales, siendo esta ni siquiera una necesidad para el turista. Promover justamente actividades que impliquen sufrimiento, que no son fundamentales para el turista, lo que hace es mantener esta cultura en la que nosotros consideramos a los animales meros recursos u objetos que podemos utilizar a gusto y placer. Muchos podrán decir, bueno, pero no en todas estas actividades se, se mueren los animales, como ocurre con la pesca deportiva, donde los animales son solamente atravesados por ganchos en su mandíbula, quizá en un ojo, en alguna parte de su rostro, de su cuerpo, y que luego es quitada sin ningún procedimiento quirúrgico medianamente decente y lanzados al río nuevamente. Entonces, si nosotros somos mínimamente objetivos y no romantizamos las actividades rurales, lo que está ocurriendo aquí es que se están fomentando actividades que implican muchísimo sufrimiento y que no tienen ningún sentido, que ni siquiera nos ayudan a poder masificar la consideración moral hacia los demás animales. Y otro de los problemas, recién se lo había mencionado, que es el turismo gastronómico, que es una puerta abierta al tráfico de carne de monte, ya que muchos de estos centros que ofrecen carne de monte, entre comillas, regulada, no se aseguran para nada de que esta carne tenga los certificados correspondientes. Y de hecho siguen masificando nuevamente o validando la cultura en la que no hay nada más entretenido que venir a un lugar donde los animales se ven amenazados y poder comerlos para probarlos por mera curiosidad. Algo que se escapa de mi visión de responsabilidad, ya que la idea de poder venir a la Amazonía es poder realizar actividades que tengan el más mínimo impacto posible. Y esto no se condice para nada con venir a la Amazonía a probar especies que directamente tienen la capacidad de sentir y que de hecho se ven sumamente afectadas por estas actividades no reguladas. Así que el panorama realmente al que se enfrentan la gran mayoría de los animales en la Amazonía es un abandono absoluto. Siendo sincero, es un abandono absoluto. El nivel de daño que se les genera, el nivel de sufrimiento, el nivel de actividades vinculadas justamente con el sufrimiento animal excede en gran manera los esfuerzos mínimos y bastante falientes que se están haciendo para protegerlo. Entonces, nos encontramos en una situación bastante complicada. Bueno, aquí pueden ver imágenes, de hecho, esta imagen que está en la partecita de abajo
es del Mercado Belén, donde nosotros podemos encontrar tortugas, todo tipo de especies, carne de mono, carne de monte, sin ningún tipo de control. De hecho, las condiciones de salubridad del Mercado Belén hasta hace muy poco, ya ha sido disuelto, desarmado, eran paupérrimas. Toda esta situación que nosotros estamos viviendo justamente por enfermedades zoonóticas y de las que se culparon a cierta especie en específico, cuando la ciencia hoy en día sabe que fue el hacinamiento de especies silvestres y el consumo de estas en mercados de China lo que inicia justamente la pandemia del coronavirus, se puede replicar en cualquiera de estos mercados. Por consecuencia, es bastante extraño que teniendo un conocimiento hace décadas de respecto al riesgo que conlleva consumir especies de monte, sigamos aún considerando de que esto es sumamente pintoresco y transformándolo en atractivos turísticos, como ocurría con el mercado de Belén, que era considerado un atractivo turístico sumamente importante en la ciudad de Quito cuando los niveles de salubridad eran paupérrimos. Te podías encontrar gatos muertos debajo de los puestos, cantidad de cacas de animales, tripas de animales, no había lavado de los pisos, el lugar era horrible en ese sentido y nosotros, o no nosotros en realidad, pero el turismo y la promoción de la visita de turistas a la Amazonía no tenía ningún problema con esto. En general, entendiendo que obviamente hay voces disidentes que lo señalan, que son sumamente responsables, pero en la práctica esto no era muy relevante. Todavía nosotros podemos ir a los mercados de Quito y encontrarnos con estos mismos problemas. Pero bueno, veamos algunos detalles. Del periodo comprendido entre enero y junio del 2020, entendiendo que ya hablamos de pandemia, varios cientos de animales provenientes de diferentes zonas del Amazonas han sido decomisados. Imagínense, estamos hablando de un momento donde hay movilidad reducida, donde supuestamente no pueden hacerse viajes libremente. Varios cientos de animales fueron decomisados, lo que es simplemente la punta del alfiler del problema, a pesar de la situación global y restricciones de movimiento. Debido a la escasez de transporte al inicio de la pandemia y las tentativas de desabastecimiento de la Amazonía, ha aumentado la caza y la comercialización de carne de monte en los mercados informales. De hecho, estas especies que ustedes ven aquí arribita fueron las especies más frecuentes en las noticias de decomisos entre el periodo de enero a junio del año 2020. Y aquí estamos viendo no solo animales pequeños, sino una pantera. De hecho, es sumamente común la comercialización de partes de ella y existen tremendas redes de tráfico para comercializar hacia el extranjero, lo que quiere decir de que también hay vínculos en el transporte internacional de partes de felinos, principalmente hacia el mercado asiático. Algo que es un secreto a voces, pero que se sigue ignorando. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los afectados de todo esto? Esta es una de las fotos que nosotros realizamos en el área que estamos trabajando como área de conservación con énfasis en derechos animales, que de hecho en unos meses yo le voy a estar contando y oficializando ese proyecto. Este es un serafín del platanar, un animal bastante difícil de encontrar y que nosotros hemos encontrado en esta área que vamos a proteger. Pero bueno, ¿quiénes son los afectados? Varios miles de especies diferentes son afectados tanto por el tráfico de animales, caza, pesca, turismo, gastronomía, artesanía, neochamanismo, les voy a explicar bien después por qué, y expansión de las áreas de cultivo. Debido a la alta variedad de especies, el espectro de animales afectados puede resumirse en mamíferos, aves, reptiles y peces. Transversalmente todos los tipos de animales están viéndose afectados, los cuales ante los ojos de la ciencia no son meros reservorios genéticos y piezas de un ecosistema frágil, sino también sujetos con intereses individuales, es decir, dignos de consideración moral, sujetos que tienen la capacidad de ser conscientes de lo que están viviendo, vivir experiencias positivas, negativas, tener todo el espectro de experiencias negativas. Muchas veces nosotros pensamos solo en el dolor, cuando hay un montón de experiencias negativas para los animales. Lo podemos identificar fácilmente en animales domésticos. Cuando nosotros vemos un perro, un gato, entendemos que hay una amplia variedad de experiencias que ellos viven en relación a su cuerpo, en relación al medio, en relación a la interacción con seres humanos y con otros animales. Pueden sufrir, pueden tener miedo, sentir estrés, desolación, soledad, extrañar a sus seres queridos. Existen un montón de experiencias negativas que estos seres viven. De hecho, a ver, existen criterios de protección animal. El problema es que estos criterios de protección muchas veces no consideran a los animales como sujetos dignos de consideración moral, ni tampoco se amplían más allá del trabajo respecto al bienestar animal. Por eso es que muchas veces nos vamos a encontrar profesionales
que trabajan con animales que, claro, en su área pueden tener criterios bastante útiles, pero si nosotros les preguntamos sobre ética o moral, en su vida personal, estos criterios que supuestamente les ayudan para defender a los animales o respetarlos, no se hacen parte de sus vidas. Tienen muchísimas actividades, formas de consumo o preferencias que son completamente innecesarias, que de hecho podrían cambiarse por preferencias que no implican sufrimiento animal, pero se hacen. La gran mayoría de los protectores animales comen animales, entendiendo de que esa es la decisión más fácil que ellos podrían evitar en su vida para poder reducir el impacto que tenemos nosotros sobre seres conscientes, pero no lo toman. ¿Por qué? Porque los criterios de protección animal muchas veces no consideran o no le dan el valor real que tienen los animales. La mayoría de los criterios de protección animal se dividen en estos tres puntos: el mantenimiento del equilibrio natural, la preservación de especies y la administración responsable de recursos naturales. Por desgracia, en la mayoría de de las normativas nacionales, los animales son objetos. De hecho, bienes muebles. Tú puedes tener un animal y separarte en un matrimonio y partir el animal a la mitad. Los animales domésticos tienen ciertas protecciones especiales, pero la gran mayoría de los demás animales no son considerados nada más que cosas, recursos, recursos naturales, como nosotros queramos llamarle, pero recursos. No son considerados sujetos sintientes. De hecho, ni siquiera son reconocidos como conscientes por muchos de estos profesionales. Cuando la ciencia es clara respecto a esto, no son máquinas manejadas por instintos, son sujetos que tienen una complejidad nerviosa sumamente amplia, que tienen una amplitud de experiencia gigantesca y que de hecho tienen capacidades similares a las que nosotros tenemos hasta en promedio los 7 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida, como la viven muchas veces niños pequeños, es muy similar a la inocencia que manejan los animales. Esto no quiere decir, obviamente, que seamos iguales. Nosotros somos agentes morales. Tenemos la capacidad de poder abstraernos, poder pensar de una manera mucho más compleja y ser responsables de nuestras conductas. Pero, y los animales en este caso son pacientes morales. Ellos pueden vivir las consecuencias de las conductas de otros, pero no se pueden hacer responsables de sus conductas. Pero en lo que sí somos iguales es que vivimos experiencias. Y estas experiencias pueden ser sumamente negativas para ellos. De hecho, muchas personas consideran que darle derecho a los animales no tiene sentido, ya que no pueden ejercer o no pueden tener deberes. Consideran que es algo supuestamente obvio tener derechos y por consecuencia tener deberes, cuando justamente nosotros, a los niños pequeños, a las personas con demencia senil, no les exigimos deberes y les damos derechos. ¿Por qué? Porque los derechos lo que buscan es garantizar el bienestar de seres que tienen intereses. Y eso es lo que compartimos con mamíferos, aves, reptiles y peces, la capacidad de poder entender el mundo en el que nos movemos, interactuar con él y poder tener experiencias positivas como negativas. Por consecuencia, estos criterios de protección animal quedan en realidad bastante cortos. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia en un sentido estricto de la palabra? Que los animales son seres conscientes dignos de consideración moral. Nosotros a lo largo de la historia muchas veces creímos que ciertas características morfológicas, estéticas, anatómicas o raciales eran la base para poder plantear una línea divisoria. Y hemos acabado nosotros con esas distinciones arbitrarias. De hecho, hoy en día consideramos que ni el sexo, ni la raza, ni la clase social, ni el género, ni un montón de otras características arbitrarias son lo que puede dividir las diferencias de derechos. Hoy en día sabemos que todo ser con la capacidad de sentir, tener intereses, de poder relacionarse con el mundo, crear un mapa mental del territorio, son seres dignos de consideración moral, porque esa es justamente la característica relevante para poder hablar de un sujeto digno de derechos. Tener centralización nerviosa, tener sintiencia, ser un ser consciente. Pero veamos qué es lo que nos dice la ciencia, específicamente la Declaración de la Conciencia de la Universidad de Cambridge. Dice textual: de la ausencia de neocórtex no parece concluirse que un organismo no experimente estados afectivos. Las evidencias convergentes indican que los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de la conciencia, junto con la capacidad de exhibir conductas intencionales. Consecuentemente, el grueso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, ya que nosotros también somos animales,
incluyendo a todos los mamíferos y pájaros y otras muchas criaturas, incluyendo a los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos y por consecuencia son sujetos conscientes. Esto es sumamente importante y debería ser básico que lo entendamos y que se entienda en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque esto no es solo una declaración que nos indica que los animales sienten o que reaccionan a estímulos, sino nos está diciendo que comparten las características relevantes que a nosotros nos hacen sujetos conscientes, seres con intereses, con la capacidad de sufrir y disfrutar de su experiencia. Entonces, eso no es para nada menor y debería ser considerado en los criterios que justamente tienen incidencia en los trabajos con animales o en el bienestar animal, entendiendo que el bienestar animal debería ser algo que veamos en relación a las necesidades de ellos, no en base a nuestros criterios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ellos están bien, me parece que están bien, cuando en realidad si tú revisas, de hecho, revisas sus conductas, revisas el funcionamiento de su cerebro, revisas un montón de detalles biológicos, vas a estarte dando cuenta que independiente que a ti te parezca que ellos están bien, lo que marca la pauta aquí es que ellos realmente se sientan bien. Y muchas de nuestras prácticas cotidianas, claro, nos generan un dolor brutal, aberrante o morboso, pero son prácticas completamente innecesarias y que generan un sufrimiento que sí es relevante para el sujeto que se está viendo afectado por nuestra conducta. Entonces, es bastante absurdo decir que nosotros respetamos a un sujeto sin considerar lo que ese sujeto necesita o quiere. Es como estarle pegando a alguien con respeto. No tiene ningún sentido. Si esa persona se ve afectada por nuestro actuar, por consecuencia, nosotros deberíamos entender que lo que estamos haciendo no es ético o no está siquiera considerando el bienestar de ellos, sino que está utilizando como excusa el que yo no me siento mal para poder realizar una actividad que yo podría evitar y que de hecho sería esperable con un sujeto consciente con tanta capacidad mental como nosotros corrigiese en su vida. Creo que parte de ser adulto es poder entender que tenemos responsabilidad con otros y estos otros no son solo los seres humanos. Esto se condice con muchísima evidencia y que de hecho es evidencia bastante básica que nosotros nos enseñan, por lo menos en la educación secundaria, en la mayoría de los países latinoamericanos. Se nos enseña, por ejemplo, que la zona del sistema nervioso responsable de generar sensaciones o la sintiencia es idéntico, muy similar en la gran mayoría del reino animal. De hecho, aquí nosotros estamos viendo imágenes que nos muestran los elementos neuroanatómicos, neurofisiológicos que permiten la conciencia. Todos, mamíferos, aves, reptiles y peces, experimentamos emociones, tenemos intereses y voluntad propia. Por eso, a diferencia de minerales y vegetales, somos sujetos, no somos objetos, ¿ya? Somos seres sintientes, sujetos con intereses. Todos los seres vivos con sistema nervioso centralizado tenemos experiencias conscientes en la mente que impulsan conductas. Es decir, somos seres conscientes. Voy a checar esto un poquito para no molestar tanto en la imagen. Somos seres conscientes. Más no todos los seres vivos evolutivamente necesitaron desarrollar conciencia. Por ejemplo, somos seres sintientes, la rata, el conejo, el gato, la oveja, el chimpancé, el humano o el delfín. Más no todos los seres vivos son seres sintientes, las plantas, los hongos, las células, las esponjas y las bacterias no lo son. Esto obviamente no quiere decir que no reaccionen a estímulos, gente. Toda la materia en el universo reacciona a estímulos. Pero reaccionar a estímulos no es igual a que esa reacción esté motivada por una mente que entiende lo que está pasando y que puede tener experiencias positivas o negativas. Hay una diferencia en eso que es importante y que de hecho la evidencia evolutiva es bastante clara sobre ello. Las características que perduran o mantienen las especies luego de millones de años de evolución son las que resultaron ventajosas para el copiado de genes, es decir, para la sobrevivencia. A las plantas no les serviría sentir dolor si no tienen la capacidad de poder movilizarse. De hecho, todos los que sienten tienen la capacidad de movilizarse, porque sentir nos permite plantear una hoja de ruta en la que si tal experiencia a mí me genera sufrimiento o desestabiliza mi homeostasis, porque podría ser hambre, por ejemplo, podría ser la quemadura que me produce el fuego. Si es que cualquiera de estas experiencias que tiene la mente gracias a los sentidos con los que interactuamos con el medio resultan negativas, nosotros actualizamos nuestro mapa mental y por consecuencia la segunda, tercera, décima o veinteava vez
no nos arriesgamos a eso y por consecuencia el sentir nos ayuda a poder recorrer el ambiente de manera ventajosa. Las plantas y otros seres vivos no tienen esa necesidad. De hecho, sería sumamente absurdo haber desarrollado la capacidad de sentir dolor y no poder hacer nada para poder evitarlo. El dolor es un indicador, no es una experiencia que tenga utilidad en sí misma. A nosotros nos ayuda justamente el sentirlo, pero no es algo transversal a todos los seres vivos. Y esto no es malo tampoco para las plantas. De hecho, no porque no sean seres conscientes, nosotros podemos pasarnos la vida destruyendo, por ejemplo, la Amazonía. Que no se confundan los argumentos que estoy planteando. Estoy hablando de las características especiales que tienen los animales que nos deberían llevar a considerarlos como sujetos conscientes, ¿ya? Y la responsabilidad que nosotros tenemos ante este conocimiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del problema del bienestar animal, estamos hablando de un problema relacionado netamente con la ética racional, con la filosofía moral. Y esto se condice justamente con que nosotros somos agentes morales, somos seres racionales. Acá, por ejemplo, yo resalto este detalle. Nuestra racionalidad nos permite entender que quienes poseemos intereses nos beneficiamos de que estos sean tomados en cuenta. Es decir, que no sean frustrados o desconsiderados arbitrariamente. Es decir, el bienestar animal, el real, implica aceptar que los animales poseen intereses y respetarlos por sobre la instrumentalización de su existencia, ya que yo no puedo estar hablando de respeto o bienestar animal si estoy instrumentalizando la existencia de un ser que tiene intereses propios. Era parecido al ejemplo que yo les decía. Yo no puedo insistirle a una persona que la respeto si lo que estoy haciendo es faltarle el respeto, agredirla, generarle dolor. No tiene sentido. Yo debo considerar los intereses del otro para ver si es que efectivamente mis intenciones se condicen con los resultados. Y los resultados muchas veces del concepto de bienestar animal no se condicen con la ética racional y con la evidencia disponible respecto a la sintiencia y la conciencia animal. ¿Qué cosas no implican bienestar animal de la situación que viven los animales en la Amazonía? Primero, la reproducción forzada y la zoocrianza. Grupos conservacionistas, centro de investigación biomédica, zoológicos, centro de rescate, proyectos de desarrollo local, muchas veces no entienden que, claro, es importante, por ejemplo, poder controlar ciertas poblaciones de animales, como puede ocurrir con los gatos ferales, que muchas veces se encuentran libres en lugares depredando un montón de animales y reproduciéndose, algo que es un problema también en las ciudades. Nosotros tenemos problemas con gatos callejeros, con perros callejeros, que de hecho tienen una vida sumamente fea, llena de sufrimiento, producto de nuestra irresponsabilidad. Pero el tener que controlar ciertos elementos no nos da carta abierta a poder utilizar cualquier criterio para ver qué medio va a ser el más conveniente o el más racional de utilizar. Si es que nosotros, por ejemplo, vamos a reproducir a una especie que simplemente queremos mantener, y de hecho la gran mayoría de las veces estas reproducciones ni siquiera se dan con reintroducciones, se reproducen estas especies para mantener cierta cuota entre los zoológicos, centros de criadero y ganar bastante dinero. Las denuncias penales sobre zoológicos que lucran sin buscar el beneficio de los animales no son menores gente. Y hay dictámenes judiciales sumamente grandes que muestran que no todos los zoológicos, ni siquiera en la regla general, trabajan efectivamente considerando los intereses de los animales. Por consecuencia, generar una reproducción forzada solo para mantener una especie sin considerar el bienestar real de estos animales, muchas veces no es un razonamiento correcto. Que de hecho, obvio, podemos debatir muchísimo sobre qué otras formas podemos utilizar para solucionar los problemas poblacionales de los animales. Lo que no podemos hacer es creer de que porque existe una necesidad, cualquier medio es justificable. Ya ha pasado mucho tiempo de simplificar las cosas en el fin justifica los medios. Nosotros sabemos claramente que tenemos que tener un estándar moral más alto que eso para poder tomar decisiones. Por consecuencia, muchas de estas prácticas, la reproducción forzada y la zoocrianza, no implican bienestar animal realmente y deben ser reevaluadas. Obviamente, este segundo punto, la caza, pesca ilegal y deportiva o ecológica, no implican para nada bienestar animal. Si es una actividad completamente innecesaria, de la que no depende tu vida y puedes optar por otras cosas,
estamos hablando de una actividad completamente caprichosa, arbitraria y que de hecho no tiene ninguna relación con el bienestar animal. Porque hacer o causar, es decir, causar sufrimiento pudiendo no hacerlo, es justamente una de las más grandes irresponsabilidades éticas que puede tener un ser consciente como nosotros y con la capacidad de abstraerse, entender y proyectar las consecuencias de su intención en el futuro. Es decir, nos jactamos justamente de esa capacidad y nuestros estándares morales respecto a los animales son en realidad muy, muy bajos. Aquí están vinculadas las asociaciones de cazadores, empresas de turismo, algunas instituciones del Estado y obviamente los traficantes de animales. Otro de los puntos que ya había mencionado un poco sobre sufrimiento animal innecesario son el turismo con contacto de fauna silvestre. Y aquí están vinculados públicos y privados. Nosotros podemos ver muchos centros en la Amazonía donde hay una irresponsabilidad tremenda y de hecho hasta un fomento de parte de los involucrados de tener contacto con los animales, de tocarlos, de darle alimentación totalmente contraria a la que ellos realmente deberían tener, siendo que muchos de estos centros se jactan de buscar la reintroducción, algo que se cumple en una cuota mínima. Otro de los puntos que creo que les va a parecer interesante y que no han considerado son la artesanía local, el neochamanismo y el tráfico de partes animales. La artesanía local está sumamente vinculada con las partes de animales. Y todos estos artesanos te van a decir que esas partes fueron encontradas naturalmente en el bosque de animales que murieron por causas naturales, lo que es falso. La gran mayoría de las partes de animales que nosotros encontramos provienen directamente de la caza ilegal. Y es un mercado sumamente lucrativo. La gran mayoría de los dientes que vamos a encontrar de jaguares, las escamas de animales, las pieles que son utilizadas mucho en el neochamanismo. Todo este nuevo movimiento a favor de las prácticas chamánicas utiliza o banaliza el folclore indígena y consume mucho de partes de animales. De hecho, muchos de los chamanes que yo he conocido, los neochamanes, llamémoslo, que yo he conocido, que trabajan justamente con ayahuasca, tienen en sus locales pieles de animales completamente ilegales que han conseguido justamente del tráfico o de situaciones que ni siquiera deberían fomentarse y utilizan partes de animales para muchos de estos procedimientos pseudo tradicionales, ya que realmente hay un negocio muy, muy grande y problemas bastante graves con este neochamanismo. De hecho, acá en la Amazonía hay asociaciones que se encargan de trabajar justamente la información respecto a estos falsos chamanes, que es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de violación y abuso sexual en sesiones de ayahuasca. Entonces, no es que yo esté criticando conocimientos tradicionales, estoy hablando de una situación que excede justamente a lo tradicional. Y por último, la domesticación de especies silvestres para consumo. Ya tenemos una producción de animales muchísimo más grande que la población humana. De hecho, diariamente se asesina una cantidad de animales grotesca. Si nosotros contabilizamos los últimos 400 años de guerra entre seres humanos, Primera, Segunda Guerra Mundial, cantidad de conflictos bélicos en los últimos 400 años, y contabilizamos todas las víctimas, no llegamos ni siquiera a la cantidad de animales que sacrificamos por día los seres humanos. Entonces, teniendo ya un problema sumamente grande que está directamente relacionado con el calentamiento global, con la disminución de las áreas de bosque debido a que los animales necesitan pastura. En Brasil hay un problema sumamente serio con tremendas empresas que se encargan justamente de producir cereales para la industria de producción cárnica. Entonces, la domesticación de especies silvestres para consumo suma a más individuos a este problema que genera un sufrimiento aberrante y que tiene una cantidad de individuos afectados más grande que cualquier problema que hemos tenido los seres humanos. Entonces, estamos hablando de una situación en la que los animales se encuentran completamente solos, completamente alejados de una solución viable. Acá pueden ver otra de las mismas imágenes de tráfico de animales, la misma Amazonía, que claro, esto no se trata de causar pena, porque no hay mucha diferencia entre el tráfico de animales silvestres y la industria de explotación animal. Se trata de que entendamos realmente que necesitamos, por lo menos los que estamos interesados en los derechos animales, ampliar nuestra visión sobre este problema. La gran mayoría de las ciudades, la gran mayoría de las, entre comillas, sociedades modernas,
parece que están generando mayor espacio para los derechos animales. El problema es que en lo legal hemos avanzado técnicamente nada. ¿Mm? Se ha ampliado el mercado de productos sin ingredientes de origen animal. Eso es verdad. Se ha ampliado al mismo tiempo la cantidad de productos no testeados en animales. Eso también es real. Tenemos en consideración un poco más en las sociedades más conectadas a los animales. Pero la realidad es que el número de animales sacrificados a lo largo de los años aumenta año a año. La cantidad de áreas de forestal, de selva, que son justamente el hogar de miles de animales, aumenta cada año. De hecho, el crecimiento económico o la idea del crecimiento ilimitado, el consumo ilimitado de cantidad de productos completamente innecesarios en la vida humana, aumenta. Lo que quiere decir que nuestra responsabilidad respecto a nuestro consumo, a nuestra forma de vida, no toma en cuenta a los demás animales. Aumentar nuestro gasto de recursos es afectar el medio donde viven sujetos conscientes. Y tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros no podemos disponer de la naturaleza ilimitadamente. Tenemos que demostrar nuestra racionalidad. Y eso conlleva ampliar nuestra visión y entender que el problema de los derechos animales excede a los animales de granja. Y que de hecho, debido a nuestra forma de vida, los animales en áreas silvestres afectados por nuestras decisiones excede, y esto es verdad, excede a muchas de las cosas que nosotros consideramos aberrantes, como puede ser el testeo en animales vivos. Por consecuencia, si nosotros queremos realmente ayudar con este problema, tenemos muchas cosas que hacer, muchos temas que debatir aún y mucha información que tenemos que levantar para poder mostrar que el problema de los derechos animales y el problema de nuestro trato a los animales es algo que no estamos abordando responsablemente. No tenemos ni los medios, ni las herramientas, ni el financiamiento suficiente para poder solucionar esto y es urgente. En este preciso momento, millones de animales se están viendo afectados. En este preciso momento, grandes extensiones de tierra de los principales bosques del planeta se están viendo reducidos por actividades que no son fundamentales para nuestra subsistencia, que podrían ser reemplazadas por otro tipo de consumo que genera un impacto menor y que de hecho podría ser reemplazado por el no consumir cosas innecesarias. Así que, gente, sé que hay muchas aristas en este tema, no quiero que crean que esta es una idea completamente redonda, hay muchos temas para debatir, de hecho los animo a que en los comentarios me planteen sus propuestas, pero lo que es verdad es que si nos ponemos en los pantalones de los demás animales, nuestros criterios no son suficientes. No están considerando todo lo que deberíamos considerar para considerarnos individuos éticos y responsables respecto a su actuar sobre el medio ambiente y sobre seres conscientes. Así que eso, gente. Los dejo invitados a que revisen mis redes sociales, que se mantengan atentos a mi canal en YouTube, a mis páginas en Facebook, me pueden encontrar como Edras Sepúlveda o Edras Crudo, y que traten de involucrarse en este tema, principalmente si son activistas por los derechos animales o por la liberación animal, ya que hay una gran posibilidad de defender a estos sujetos, y es poder habitar los bosques creando áreas de conservación privada, o llámenle como quieran, podrían ser refugios animales, santuarios de animales, pero lo que es verdad es que en las grandes selvas del mundo faltan personas que realmente consideran a los animales como sujetos que merecen consideración moral y que vayan sembrando las bases para un trabajo en medio silvestre donde realmente tratemos de minimizar al máximo la explotación animal y el sufrimiento de seres conscientes, porque los esfuerzos que se están haciendo son mínimos y los criterios que se están utilizando son sumamente falentes. Así que eso, gente, los veo en el próximo video y a ponerle ganas, que si ustedes piensan, bueno, voy a hacer esto o aquello, yo los animo a que, independiente de lo que estén pensando hacer, lo hagan, porque es totalmente posible vivir, prosperar y hasta alimentarnos sin necesidad de consumir animales. Eso lo pueden decidir ahora mismo y de hecho es tan fácil como la próxima vez que les toque comprar algo para comer, elegir B en vez de A, elegir menestras en vez de carne. Tengan seguro, gente, que no van a quedar flaquitos
y que si lo hacen correctamente, como cualquier sistema de alimentación, van a lograr los resultados que ustedes esperan en cualquier actividad, como por ejemplo, ser fuertes. Así que eso, gente. Que estén muy bien. Yo me despido. Chao, chao.